Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, ¿cómo están ustedes? Estamos en Ecuador TV y esto es Un Café con JJ. Hoy vamos a entrevistar al doctor Carlos Julio Aguinaga Ayllón. Él fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional, del 2000 al 2003. Es experto en Derecho Electoral, Constitucional e Institucionalidad Democrática. También es un analista de procesos electorales y control de campañas, presidente de Aguinaga y Abogados Asociados. El tema es las reformas que necesita el Código de la Democracia. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por aceptar la invitación. Y la primera pregunta sería, ¿cree que necesita reformas el Código de la Democracia? A ver, el problema del Código de la Democracia y sus reformas está dado porque cada vez que se hace una reforma del Código de la Democracia, se acomodan los intereses partidarios y políticos a la reforma. Y las reformas que se han dado, la última de julio del año pasado y la del 3 de febrero del 2020, han sido reformas que, en vez de contribuir a fortalecer el sistema electoral, lo han oscurecido, es decir, lo han complicado. Es necesario, por ejemplo, tener un nuevo estatuto de partidos políticos. O sea, todo el título quinto que contiene el Código de la Democracia debe ser cambiado, pero yo diría de pe a pa, o desde su nacimiento hasta realmente conformar realmente unas regulaciones que permitan estructurar un sistema de partidos en el Ecuador que no existe. Claro, tú, en Carlos, el Ecuador lo que existe ¿usted cree, Carlos, es disculpe que le interrumpa, políticas que se inscriben para participar en procesos electorales. Carlos, disculpe que lo interrumpa, Carlos. Mire, le quería consultar. ¿Usted cree que hay muchos partidos, muchas organizaciones y que el Código de la Democracia a lo mejor es muy light, muy blando, y por eso es que siguen renovando su vida y todavía hay movimientos y partidos que nadie sabe cómo tienen aún vida jurídica? Eso hay que regularlo. Claro, eso hay que cambiar la forma de constitución, la forma de operación de las organizaciones políticas, porque la legislación lo que ha permitido es justamente lo que tú dices, partidos con un membrete que se dedican a vender candidaturas, a alquilar puestos, o incluso movimientos políticos que se venden al mejor postor una vez obtenida el reconocimiento. Entonces, si no tenemos organizaciones políticas adecuadamente estructuradas, que se compruebe una actividad política permanente, donde exista capacitación, donde exista actividad política, donde se pronuncien sobre oposición o respaldos a las políticas de gobierno y a las políticas que emite la función legislativa, básicamente, donde se compruebe también que hay procesos de formación de base, de inclusión de mujeres, inclusión de miembros de los pueblos afroecuatorianos, de los pueblos indígenas, inclusión de jóvenes. Si no hay esa actividad y solo se activan en procesos electorales, lo que estamos haciendo es manchando el proceso electoral, la democracia, con una serie de membretes que no tienen ningún tipo de representatividad ni legitimidad ante el pueblo. Claro, pero Carlos, aparte de lo que dices que es muy acertado,
también tenemos que reconocer que los cacicazgos son un poco la marca registrada de algunos de los partidos políticos en el Ecuador, incluso los más pequeños, incluso los que se han salvado de las amarillas, de las rojas y de las rosadas en X tiempo. Todo gira seguramente por falta de formación o por falta de oportunidades que los caciques no permiten que nadie emerja, ¿verdad? Efectivamente, el cacicazgo, especialmente local, de los partidos o movimientos estos provinciales, cantonales, eso evita que exista una actividad política, porque pasan a ser propietarios, incluso son partidos familiares, de grupos o núcleos muy pequeños, o ahora lamentablemente ya de grupos de interés, porque ya podemos afirmar en el Ecuador que la narcopolítica ya ingresó al sistema de organizaciones políticas, a este régimen que no es sistema, sino que es es como unas ONGs políticas que se activan en elecciones y que sin los controles necesarios, porque ese es el otro problema que tiene el Código de la Democracia, no tiene todas las herramientas para ejercer controles adecuados a la actividad política, a la actividad partidaria, a la actividad electoral. Hay confusiones de terminologías, no se distingue entre lo que es propaganda política partidaria de lo que es propaganda electoral o publicidad política partidaria de publicidad electoral. Es decir, es una mezcolanza de temas. Por eso es que el Código de la Democracia requiere una reingeniería profunda en su estructura, en todos sus elementos. Siempre hemos venido, por ejemplo, jugando con las fórmulas de asignación de escaños, claro, porque nos encanta la matemática para ver cuántos escaños más tengo, ¿no es cierto? Y eso depende de quienes estén en las primeras fuerzas políticas, pero no nos ponemos a mirar otros elementos del sistema que están distorsionando, como por ejemplo, en el caso de Guayas, el tamaño de los distritos electorales. Claro. O sea, cuando dividieron los distritos de 20 a 5, era porque teníamos un sistema de votación pluripersonal, plurinominal, en lista abierta, pero hoy tenemos un voto en plancha. No hay necesidad de colocar este tema de los distritos. Qué interesante porque el distrito pequeño distorsiona cualquier fórmula de representación. Ahí le pongo un ejemplo. Muy interesante, Carlos. Sí, esto de los distritos que habría que analizarlo, ¿no? Otra cosa, Carlos, que podría ser revisada, yo no sé, es esto de un poco la confusión de los papeles. No entiendo por qué el CNE tiene solamente una cierta injerencia en un trámite, en una investigación, etcétera. Muy light, ¿no? Muy liviana, porque resulta que todo termina siendo pateado o lo mandan de taquito al Tribunal Contencioso Electoral. En fin, ¿qué es lo que hace el CNE entonces? Solo es revisa, mira y en lo que no quiere quemarse las manos se lo dispara al Tribunal Contencioso. ¿O eso no es un problema? Hay otro tema, por ejemplo, que es importante lo que tú señalas, Jimmy, de reformar. Es decir, ¿hasta dónde puede avanzar en acción administrativa electoral y preventiva y correctiva el Consejo Nacional Electoral? Y yo creo que ahí le limitaron en el Código de la Democracia a unas pocas actividades y claro, debe actuar, por ejemplo, de oficio cuando hay infracciones, delitos que son evidentes, denuncias de los ciudadanos, ¿no es cierto? Debe actuar de oficio para justamente preservar que no existan los abusos, debe tener unos mecanismos de prevención, de suspensión incluso, para evitar los excesos en las campañas electorales, específicamente en el tema del uso del dinero en la política. Claro, es un tema absolutamente grave. Y hay que revisar también, Carlos, en algún momento... Carlos, en algún momento hay que revisar también esto de la vida interminable de los vocales, ¿no? De la vida como funcionarios, ¿no?
ya creo que tiene 6, 7, 8 años, no sé cuántos, con no sé cuántos años esta directiva del Consejo Nacional Electoral. Todos los miembros del Consejo Nacional Electoral fenecieron en la duración de su cargo. Ajá. Y yo Están creo prorrogados. Que, ya van a los 7 años. En el caso de Diana, ella está más tiempo porque también estuvo en el transitorio, en el Consejo Nacional Electoral transitorio, y yo creo que ahí deben haber normas absolutamente claras, en el sentido de que el periodo termina cuando se cumple su periodo. Pero en este caso del actual Consejo Nacional Electoral, también hay una responsabilidad política, constitucional y legal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no ha llevado adelante los concursos, porque este consejo debió haber sido renovado hace ya casi 4 años, 2 miembros, y los 3 debieron ser renovados el año pasado, de tal suerte que ha habido un incumplimiento permanente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en llevar adelante los concursos. Pero además, este sistema de nominación, de meritocracia y de concursos, yo creo que ha colapsado. No hay confianza en estos concursos, no solo por la nominación del CNE, del Tribunal Contencioso Electoral, que también ha vencido su periodo, sino de la Fiscalía, de los miembros del Consejo de la Judicatura, de los organismos de control. No ha faltado conflicto en las designaciones desde que se creó este esperpento, esta función del Estado que no debería existir, que debería tener otra misión, y deberían cambiarse el sistema de nominación y de designación de las autoridades y que regrese al Parlamento, a la Asamblea Nacional. Obviamente puede ser en base a algún concurso de méritos, pero este sistema está colapsado y no tiene la confianza de los ciudadanos. Claro. Carlos, en el siguiente bloque vamos a hablar de 2 o 3 de tópicos también interesantes, ¿no? ¿Cómo se controlan las redes sociales? Verdaderamente es un asunto muy serio, muy grave. ¿Y cómo se puede controlar también el financiamiento de las campañas? Bien mencionabas que no estaba claramente dividido lo que es promoción y lo que es publicidad electoral, etcétera. De esto conversaremos después de poquitos minutos con el doctor Carlos Aguinaga Ayllón, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, experto en Derecho Electoral Constitucional e Institucionalidad Democrática, analista de procesos electorales y control de campañas y presidente de Aguinaga y Abogados Asociados. Ya volvemos. De regreso en Ecuador TV. Esto es un café con JJ con el doctor Carlos Aguinaga Ayllón, expresidente del Tribunal Supremo Electoral de 2000 al 2003, hoy Consejo Nacional, experto en Derecho Electoral, analista de procesos electorales y control de campañas y presidente de Aguinaga y Abogados Asociados. Carlos, vamos en este bloque a abordar el financiamiento de las campañas y, entre otras cosas, ¿por qué no podemos sincerar ese tema en el Ecuador, como lo hacen otros países, ¿no? Lamentablemente hay cosas que hay que compararse que no son malas. En Estados Unidos, por ejemplo, Perico de los Palotes o 3 empresarios y 5 banqueros hacen un aporte en una campaña que es público, la gente ve de cuál es el origen del dinero, puede auditar el origen del dinero, pero aquí le ponemos un límite que desde mi punto de vista personal, que no tiene por qué ser el tuyo, es mentira. Es mentira, porque siempre resulta que el gasto es muy superior. Yo creo que la legislación ecuatoriana, el Código de la Democracia, y en general, en algunos países de América Latina, esto de los aportes para campaña
se ha vuelto restrictivo y limitativo y termina siendo una mentira, como tú dices. Es decir, se buscan otros mecanismos, el uso, por ejemplo, del dinero en efectivo en la política, la división en varios aportantes para que pueda ingresar dineros a la campaña, o sencillamente lo más común, que no los reportan, que utilizan bajo otros membretes, bajo otras administraciones, una contabilidad oculta de campaña, cuando lo lógico es transparentar, más bien que sea abierto, que las corporaciones puedan aportar, claro. Todas las instituciones que no tengan inconveniente, de tal suerte que el que recauda justamente para poder, ¿cómo se llama?, participar y que no existan estos subterfugios. Claro. Tal vez ponerles unos límites mucho más razonables. Así es. Sí, a estos aportes, tampoco muy pequeños, ¿no es cierto? Pero en Estados Unidos tú ves, por ejemplo, que los demócratas y republicanos publican diariamente, las grandes corporaciones aportan a las campañas, claro. Y se pronuncian los medios, ¿no es cierto? Incluso de las grandes cadenas de periódicos, de tal suerte que a mí me parece que esta forma restrictiva que tiene el Código de la Democracia es una forma que permite la ilusión y que permite el aporte ilícito. Claro. Entonces, si yo no puedo hacer algo, realmente lo que me voy es por la ilegalidad. Y si tú, por ejemplo, en este momento, especialmente más en los partidos de la sierra que de la costa, tú pasas el sombrero para generar aportes. Sí. Aquí en la sierra la gente no aporta porque la naturaleza del serrano es así mismo, es medio limitado, medido, por no decir otras expresiones. En la costa yo diría pues más amplio, más abierto, ¿no? Pero igual no pueden llegar a receptar la cantidad de aportes que se requiere para una campaña. Una campaña es cara. Una campaña presidencial mínimo 10 millones de dólares. Has dicho una cifra correcta, Carlos. Agrego algo más. Y acá tenemos otro problema que no sé si también tú lo has advertido. La publicación de los aportes es posterior y generalmente es cuando hay algún pedido de investigación. A mí me parece que para sincerar las campañas incluso sería bueno que los ciudadanos sepan quiénes aportan para tal o cual candidatura. Así aquí están aportando en esta campaña 3 bancos. A mí no me gusta este candidato porque este va a trabajar para... Estoy dando ejemplos, ¿no? Este va a trabajar para los banqueros. El de acá, no, acá están toda la gran industria de la pesca. A mí no me gusta este candidato. Eso sirve inclusive también para eso. A ver, debe haber varias cosas. Primero, la data abierta, ¿no es cierto? Permanente y diaria, en tiempo real, para hacer que los ciudadanos sepan quiénes están aportando, ¿no? Segundo, debe haber unos controles previos, concurrentes y posteriores. No que nos digan ya cuando ya ganó fulano la elección, sobre los perdedores ya los ciudadanos ni se preocupan de qué tipo de aporte tuvo, ¿no es cierto? Le investigan al que llegó al poder, no le investigan a los otros. Este control posterior está bien para liquidar cuentas, juzgar, pero también hay que juzgar el aporte previo, hay que juzgar concurrentemente. Y un ejemplo muy sencillo, tú, yo y todos los ciudadanos tenemos cuenta corriente y de ahorros, y las transacciones sabemos al segundo. Y hoy, con la banca digital, ¿no es cierto?, hacemos transacciones al instante y sabemos cuánto nos va quedando, la comisión que nos cobraron, quién nos debitó. Lo mismo debe ocurrir en las cuentas de las campañas y de los partidos. Yo no entiendo por qué esto de darles plazo para bancarizar, para subir, cuando claro. lo que tienen es que
conectarse al sistema, que están conectados al sistema bancario, y esa data ser abierta, es decir, ahí deberíamos saber con claridad quién aporta, quién no aporta, cuánto aportó, y creo que eso le va a dar más transparencia y va a evitar, a disminuir al menos que ingresen dineros oscuros a la campaña, porque hoy hay dinero del narcotráfico, dinero de los GDO, dineros de los trusts de corrupción, dineros de los grupos que están en minería ilegal, dineros de todos aquellos que están en actividades ilícitas. Entonces, ahora, a los narcos, por ejemplo, cualquier concejalía, alcaldía del pueblo más pequeño, le interesa, porque ya invierten en minería, invierten en territorios, invierten en negocios para el lavado de dinero. Entonces, si no hay esos controles y cuidados, la democracia ya está enferma, ya está, yo diría, ya creo, está ingresando a cuidados intensivos. Carlos, ¿y qué pasa con te digo que coincido en el tema de la transparencia, el sinceramiento en la inversión? Es una inversión al fin y al cabo, no nos engañemos, la inversión en campañas electorales. No siempre es un aporte generoso, a veces es una inversión, está bien, pero hay que sincerarla. Lo otro, ¿qué pasa con las redes? Dice el CNE y sus vocales, siempre dicen que no hay cómo controlarlas, que no hay legislación, ¿verdad que no hay? No hay. A ver, tampoco. La posición más cómoda es no hacer nada. Claro. ¿Ya? La Constitución establece como una obligación constitucional controlar la propaganda electoral. Y la publicidad, la promoción en redes es propaganda, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que debió un Consejo Nacional Electoral sensato es regular el control de las redes, la obligatoriedad de los reportes. Porque ¿qué es lo que pasa en las redes sociales? Que yo utilizo no solo redes, también las plataformas, ¿no? Claro. Grandes plataformas como YouTube, Netflix, etcétera, ¿no es cierto? Yo contrato afuera y no sé si quien está contratando es extranjero, es una corporación, es dinero de los carteles mexicanos, colombianos o ecuatorianos, es dinero de empresas fantasmas que tienen los grupos de delincuencia organizada. Entonces, al no saber quién está invirtiendo ese dinero, ¿no es cierto? Realmente la autoridad está siendo cómplice de una barbaridad, ¿sí? Que es un lavado de activos, de dinero en épocas electorales, para comprar conciencias, para comprar dependencia. Y si no hay la inteligencia emocional para regular, deberían dar paso a otras personas que sí tienen la capacidad para regular. Claro. Y hay una sentencia que dice que regulen. Y hay países que han regulado el tema de redes sociales, como el caso chileno, el caso brasileño. Entonces, no se trata de estar sentado en un puesto permitiendo que se corroa el sistema electoral y el sistema democrático. Se trata de establecer reglas de equidad en la competición electoral. Y para eso hay que controlar las redes. Claro, si no, si no, tú y yo no podemos ser nunca candidatos. No. Porque necesitamos atrás o una gran empresa o un gran ¿cómo se llama? Empresario o un grupo delincuencial con harto dinero que nos financie la campaña. Claro, Carlos, yo no sé si haya tiempo, nos queda un minutito y medio, pero las primarias, ¿no crees también que de alguna manera tienen que ajustarse, que regularse? Porque estamos viendo que hay, bueno, en el caso de la RC, por ejemplo, el expresidente Correa dijo ya quién iba a ser la presidenta. ¿Qué primarias? Eso no son primarias, y eso no pasa solo, ojo, en la RC. En muchos partidos, esas primarias no tienen el seguimiento o por lo menos el control estricto que deberían tener. Y por eso siempre los candidatos son los que dice el jefe o los jefes. A ver, le han mentido al país, le han mentido a los ciudadanos, le han mentido a la sociedad. Porque el artículo 108 de la Constitución dice que debe haber elecciones primarias o procesos electorales internos. Primarias para designar candidatos a las presidentes
y procesos electorales internos con la participación de los afiliados para elegir a los directivos, es decir, procesos democráticos. Pero la viveza criolla, aquí se pusieron unas elecciones que se llaman representativas. Entonces yo llamo a mis 4 pendejos, 4 delegados, 4 pelagatos, y les hago elegir a quien yo quiero que elijan. Es verdad. Entonces tú vas a cualquier convención de cualquier partido y te das cuenta que están conectados ahora con la modalidad Zoom. Sí. Realmente 12 delegados de 12 provincias y están eligiendo. Entonces me parece que no hay democracia interna, no hay democratización en el Ecuador y se requiere una ley para democratizar con elecciones verdaderamente dichas y no llevadas por los órganos electorales de los partidos, sino por el órgano electoral nacional. Claro. ¿Para qué tienen ese órgano? Claro. Justamente tiene la capacidad tecnológica, los conocimientos y democratizar de una vez por todas. Si no, sigue funcionando esta elección. El dedo, sí. La dedocracia. Bueno, Carlos, muchas gracias, mi estimado Carlos Aguiñaga. Un gusto entrevistarte en este programa de Ecuador TV. En otro momento tendremos seguramente que abordar en alguna de las emisiones de Un Café con JJ un poco más a fondo, porque es fundamental para la transparencia democrática. Carlos Aguinaga esta noche en Ecuador TV. Gracias, Carlos, y gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado. Que tengan un buen resto de lunes.